noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Tenemos como principal invitado a Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, y según anunció Daniel Martínez, va a ser el ministro del Interior si el Frente Amplio gana las elecciones. Gustavo, gracias por estar. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bien, más adelante vamos a estar con Gerardo Bleier, el hijo de Eduardo Bleier, cuyos restos fueron encontrados en el Batallón 13 en estos días. Si asumís, ¿qué sería lo primero que cambiarías? Porque vas a cambiar algunas cosas, obviamente. Muchas. Por eso. Creo que la comunicación del Ministerio del Interior, una forma de dirigir el ministerio que tiene que ver con improntas personales, de estar en los lugares, de tener una actividad directa de trabajo con los equipos de la policía. ¿Consciente de estar en lugares y salir a la calle y eso? Sí, claro. Pero eso no contribuye más a, digamos, a uno de los errores o defectos que se le marcaban a Bonomi de actuar como policía y policializar demasiado su imagen. No, pero a ver, salir a la calle no quiere decir salir a patrullar. No, claro, no, obvio. Salir a la calle quiere decir estar interiorizado de primera mano de las demandas de la sociedad. Ajá. Eso. Vínculo con los vecinos, es decir. Salir a escuchar, tener una actividad de escucha directa con las personas, sí. De dialogar también con los policías que trabajan directamente en algunos lugares, estar presente en alguna de esas situaciones. Es eso. ¿La organización de la policía? ¿Qué pasa? ¿Va a cambiar? Bueno, creo que siempre tiene que mejorar. Se ha hecho una transformación importante. En alguna de esas transformaciones hay que profundizarlas. Por ejemplo, la consolidación de la Dirección de Investigaciones en la policía. ¿No se va a volver a las comisarías como antes? Esa es una discusión que hay que ponerla en su justo término. Las comisarías nunca se eliminaron, punto uno. Existen, están y van a seguir existiendo porque son la puerta de vínculo con la sociedad. Lo que se cambió a partir de la incorporación tecnológica es que el despliegue de los patrulleros ya no se hace desde la seccional policial y lo hace el comisario, sino se hace a nivel centralizado, sí, en las regiones, por una razón tecnológica, que es que hace 10 años uno iba a una seccional y le tomaban la denuncia en un cuaderno y por lo tanto no había un sistema de información en línea de lo que estaba pasando. Ese cuaderno se iba llenando de anotaciones y el viernes lo pasaban a máquina en un informe de cuál era la situación de del estado de delito en esa seccional y lo mandaban por fax a la jefatura. Durante el fin de semana estaban llegando en cada jefatura el fax de cada seccional y ahí el lunes y el martes había policías en la jefatura que trabajaban armando una especie de resumen de todo eso. Y el miércoles siguiente el jefe de policía tenía los datos de lo que había pasado, pero la semana anterior. Cuando existía eso, que es cuando se escribía a máquina, cuando había cuadernos y lapiceras para tomar las denuncias, los patrulleros estaban en las seccionales y era el comisario el que, de alguna manera, distribuía el patrullaje. En la medida que hay sistemas de información y que eso avanzó, eso hoy se hace en tiempo real y desde las zonas y desde las URPM, que son las unidades de respuesta de patrullaje, se diseña el patrullaje en función de la información en línea. Entonces, lo que hemos planteado nosotros es que volver al sistema anterior de comisarías, donde se desplegaba el patrullaje desde ahí, pero se desplegaba por esta razón, es un atraso porque es no tener en cuenta esta incorporación tecnológica. Es como si uno en un medio de prensa o en un diario quisiera volver a editar un diario escribiendo a máquina. Ya no se hace más. Hoy los periodistas trabajan de otra manera. Ese es el punto. Entonces, en las comisarías, lo que nosotros estamos planteando como una de las 12 medidas
es la incorporación de equipos de policía, de la policía comunitaria, que están capacitándose ya en una estrategia de policiamiento orientado a la solución de problemas. Hace poquito nomás se le entregó un premio a un equipo de policías de la seccional Sexta, que llevó adelante justamente una estrategia de patrullaje con estas características. Ahí vino gente del exterior a capacitar a la policía, y la idea es que sean el primer vínculo con la ciudadanía, y que esos policías en las seccionales estén recabando información importante para después hacer operativos policiales. No me dijiste mucho cambio, me dijiste más bien un cambio de actitud, digamos, ¿no? De actitud del ministro. Bueno, es que recién empezó la entrevista, pero puedo seguir. En cárceles, por ejemplo, sí. Nosotros entendemos que ahí hay que hacer un conjunto de cambios. En la gestión de los centros carcelarios, en una apuesta mucho más decidida a tener una incorporación fuerte del mundo del trabajo y del mundo del estudio en los centros carcelarios, a tratar de tener un modelo de administración y de gestión de los centros carcelarios mucho más pequeños. El problema no son los edificios, es la forma en cómo se administra, y por lo tanto, bueno, el abordaje de la estrategia de seguridad en las cárceles es central, porque nosotros tenemos 5.800 personas que salen todos los años de las cárceles. Y si mantenemos un alto nivel de reincidencia ahí, estamos embromados. Sí. Esto ya es una cosa trillada de que el candidato del oficialismo, cualquier propuesta que haga se le pregunta, ¿y por qué no la hiciste ahora? ¿No? O sea, está muy trillado eso, pero en el tema de las cárceles, ¿no? Que esto que vos decís lo han dicho personas más vinculadas al sistema carcelario. ¿Por qué no se hizo ahora? ¿Por qué no se hizo un empuje más fuerte para hacerlos trabajar, para estudiar? ¿Por qué no se hizo ese empuje tan más fuerte? Bueno, ahí creo que hubo una prioridad que fue solucionar el problema del hacinamiento. Y entonces, en función de eso, se construyeron y se mejoraron, por ejemplo, en el CONCAR, incluso el propio polo tecnológico recuperó algunos de esos módulos. Se hicieron cárceles nuevas, está la cárcel nueva de Punta Rieles, la nueva. Y bueno, creo que el esfuerzo también presupuestal estuvo en tratar de abordar una situación que era complicada desde el punto de vista del hacinamiento. Hoy hay más plazas que presos, por lo tanto es el momento, creo, de profundizar algunas de esas acciones vinculadas a el modelo de gestión. ¿Cómo se hace para que no haya 20, 30 muertos adentro de las cárceles con acciones violentas? Bueno, creo que hay temas que tienen que ver con mejorar los climas de estadía y de convivencia en esos centros carcelarios, y mejorar los controles también. También es cierto que la decisión de matar a otro es una decisión de las personas, y uno puede tener modelos de control, pero hay cosas que no puede garantizar que no van a existir. Está bien, sí, eso es complicado, pero están ahí adentro, ¿no? Los operativos estos por los cuales vos te hiciste conocido, ¿no? Los operativos en los barrios, empezaron por Casaballe, ¿van a seguir como una modalidad de acción? Sí, está planteado en las 12 medidas. Una de las medidas habla de ampliar la cobertura de esos operativos. ¿Dieron resultados? Porque ya estamos en una etapa en la que se puede hacer una cierta evaluación, ¿no? Y yo creo que sí, que hay que hablar con números. Para hablar de resultados hay que hablar con números. ¿Y cuáles son? En las 29 intervenciones que se hicieron, hubo 616 allanamientos, 303 personas detenidas, 249 que fueron formalizadas por 3 delitos principales. Después hubo otros conexos, pero los principales fueron la ley de tráfico de armas, la ley de estupefacientes y extorsión. Quiere decir que 8 de cada 10 personas detenidas fueron procesadas, fueron formalizadas con prisión. Pero eso no está en telejuicio, porque los presos han ido creciendo.
Usted me preguntó si había habido resultado. Claro, pero eso mejoró la situación y ahí. Bueno, ahora viene la otra parte. Uno es que esos operativos tuvieran objetivos claros y pudieran desmantelar las estructuras que se pretendían. Lo otro es lo que pasa en la vida cotidiana. Vaya y toque timbre en el edificio Iberia, que es el que está frente a la Española, en Palmar y Boulevard España, que fue uno de los lugares intervenidos donde ahí había una persona junto con otros que se había apoderado prácticamente del control de ese edificio. Le cambió la vida a la gente. Más fácil, ¿no? No, pero estamos hablando, ahí hubo un operativo. Pero en Casaballe, si vamos a Casaballe... Ya vamos a Casaballe, pero quiero poner otros ejemplos, porque no solamente fue en Casaballe. Vayan al edificio Quevedo, el que está en Flor de Maroñas, ese que se hizo conocido porque eran 50 apartamentos donde una familia, poco menos que se atrincheró, puso un muro, 36 cámaras de seguridad, personas armadas. Cambió eso. Absoluta, para la gente que vive ahí. Y vayan también a Casaballe, a Los Palomares. Sí, pero fue la policía el otro día y los sacaron cortitos con la pedrada. No, eso no fue en Los Palomares de Casaballe. ¿Dónde fue? Eso fue en el barrio Marconi. Son cosas distintas. Casaballe, ahí es importante tener en cuenta, porque a veces en Marconi no se operó, en Marconi no se hizo. No hubo intervenciones ahí. Y yo creo que también esas intervenciones son dirigidas por la Fiscalía, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber una capacidad también de la Fiscalía de llevar adelante ese tipo de investigación. ¿Vos decís que la gente, si vos vas a Casaballe hoy, te dice que después de los operativos los chingas no están más? Están sí presos. ¿Tantos presos? Ahí no están operando. Y las últimas personas que quisieron hacerlo terminaron presas. O sea que hoy Casaballe, digamos, está limpio de... Bueno, a ver, yo en esto soy preciso, porque cuando usted habla de Casaballe y la gente habla de Casaballe, a veces es como difuso, en parte porque no es su caso, que usted nació ahí, pero... nació en Casaballe, ¿no? No, en el hipódromo. En el hipódromo, bueno, cerca de ahí, pero conoce ese lugar. Sí. Pero hay gente que habla de Casaballe y es como que no ubica ni siquiera las calles. Sí. Yo estoy hablando acá de la unidad Misiones, que es donde se intervino. Sí. Es una comunidad que son 8 hectáreas. Ahí específicamente. Ahí es donde estaba el problema central, que es las viviendas de la unidad Misiones. Ahí es donde se están haciendo las calles, donde hoy, por ejemplo, casi el 90% de las personas tienen servicios públicos conectados legalmente. Ha habido un retorno a la cultura de la legalidad. Hay calles donde antes no había, hoy entran las ambulancias donde no había. Ahora, eso es importante. Evidentemente es un proceso. Las rapiñas siguen creciendo, ¿no? Los hurtos siguen creciendo, las rapiñas siguen creciendo, los homicidios ahora bajaron, parece, pero ¿no es una manera de medir también el resultado? O sea, porque si sigue creciendo el delito, ¿no? Estamos hablando de cosas que de pronto no son exactamente iguales, ¿no? Una cosa es la convivencia, ¿no? Y otra cosa es el delito, pero a la gente le preocupa, le molesta y le jode mucho el delito. Sí, eso es cierto. Pero para ser también preciso, los operativos Mirador tenían un objetivo. Ajá. Un objetivo que era desarticular la presencia de grupos mafiosos que estaban intentando tener un control territorial. ¿En lo otro a quién le corresponde? Bueno, no. Alpado. Claro, hay otras acciones. Esto fue un tema puntual vinculado a esa problemática y el modelo de intervención fue ese. El tema de las rapiñas, los homicidios y los hurtos tiene que ver con un abordaje global del trabajo policial en todas sus etapas y también de otros organismos. ¿Que aumenten? ¿Es un fracaso de las políticas? Para mí es una preocupación. Hoy, por suerte, en el año 2019 lo que tenemos es que a esta altura tenemos un 18% de homicidios menos que el año pasado. Igual sigue siendo alto porque el año pasado hubo un récord. Claro. Hay una baja en los hurtos y se mantiene prácticamente la misma cifra del año pasado en las rapiñas. Porque algún policía puede estarse molestando en este momento y decir, lo que hizo Leal en su parte mejoró, pero lo otro que nos corresponde a nosotros está mal. No, pero a ver, no creo que ningún policía diga eso, porque Leal no lo hizo la policía y la fiscalía. A mí me tocó coordinar la presencia de los organismos del Estado en ese lugar. Pero tu cara era... No, los que ponían la cara eran los que iban a los allanamientos. ¿Y por qué no mejora?
Esos son los que ponían la cara. ¿Por qué no mejora lo otro? Bueno, yo repito, creo que este año hay algunas luces de indicación de que hay menos homicidios y hay menos hurtos. Pero en términos globales, nosotros tenemos un problema de reproducción de la violencia en la sociedad que es muy importante. Y por eso hoy hablé de entrada del tema cárceles. Creo que en el tema cárceles se necesita una intervención de fondo con una mayor presencia de otros organismos del Estado que tengan intervención no solamente en las cárceles, sino en los entornos familiares de las personas que están privadas de libertad, porque realmente ese círculo de violencia nosotros tenemos que poderlo obturar rápidamente. El Frente ha ido matizando cada vez más aquel discurso de que mejorando la pobreza se mejoraba la seguridad, ¿no? Controlando la pobreza mejoramos la seguridad, bueno, no. Pero también uno se pregunta, y parece una pregunta tonta, pero capaz que no lo es, ¿por qué esto no pasa en Pocitos, lo que pasa en Casaballe? Pasan cosas diferentes. Fíjese que en Pocitos hace una semana hicimos una intervención y se detuvo en 3 edificios de Pocitos a grupos de narcotraficantes que habían ingresado y que tenían guardado en un barrio privado, en las Cumbres de Carrasco, 392 kilos de cocaína. Sí. Entonces pasan cosas y pasan cosas a veces diferentes, pero no, la pobreza no hace... Estuviste ahí, ¿no? O sea, conociste a la gente, pudiste hablar con ellos, pudiste ver las vivencias que tienen, cómo viven, su cotidianeidad. ¿No pensás, después de haber estado bien metido ahí adentro, que la pobreza es un factor central en el delito y en la violencia? Y sí, yo no digo que no. Es un factor, sí. Es un factor. Lo que sí... ¿No hay que recuperar el discurso ese, entonces? Es un factor que... La pobreza yo creo que es un factor que explica las trayectorias de los individuos y explica también la falta de oportunidades y las decisiones a veces de los individuos frente a márgenes de libertad menores en su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque no es lo mismo nacer en un barrio que en otro. Eso es objetivo y de alguna manera impregna parte de tu vida. También es cierto de que eso no es un destino, ¿no? Porque no se puede decir de que todas las personas que atraviesan situaciones de pobreza terminan en la delincuencia. Pero sí se puede decir que todos los delincuentes son pobres, o casi todos, No todos los delincuentes son pobres. Yo he conocido delincuentes... El 90%. Un porcentaje importante de los que delinquen han atravesado situaciones de dificultad social, sobre todo algún tipo de delitos. Pero después tenemos banqueros como los peiranos, que no eran... Bueno, no, pero sí. O la persona... o las personas que se atraparon en estos edificios. Que pero el 90% son pobres. Vas a las cárceles y ves que no... Pero yo no estoy diciendo que no. Yo estoy diciendo de que las personas... La pobreza es un factor importante que explica algunas conductas, pero no condiciona y no es un camino que de alguna manera lo condicione en forma directa. No todos los pobres son chorros, pero la mayor parte de los chorros... Si entendemos esa complejidad, estamos de acuerdo. Pues cuando dijiste que eras antichorro, soy antichorro, la famosa frase, ¿no? Jaime Saavedra de Arinali dice, hijo, decir antichorro a mi juicio es no comprender el problema al que nos estamos enfrentando o hacerlo en forma equivocada. Decir antichorro genera los peores fantasmas, azuza el enojo y el odio. Sí, yo lo hablé eso con Jaime, al cual lo conozco muy bien. Él hizo esa declaración sin haber visto el video. Porque esa declaración se explica, y lo que yo dije se explica en el contexto de ver ese famoso video que circuló. Para el que no lo recuerda, esto sucedió en marzo de este año, en las viviendas que están enfrente de la unidad Misiones, donde había habido una situación de extorsión y había personas que habían sido procesadas por extorsión que tenían que devolver las casas. Y yo me hice presente ahí porque, como parte de la coordinación de los organismos del Estado que estaban participando, porque estaba la Fiscalía, la ANB, el BPS, la propia Intendencia, la Policía,
las personas tenían que entregar las casas. Y esas personas que habían aceptado y firmado su responsabilidad, cuando vieron las cámaras de televisión que estaban registrando el hecho, cambiaron como de actitud y se pusieron en actitud de barra brava, diciendo una cantidad de disparates. Y entre las cosas que me dijeron a mí era de que el Estado le tenía que entregar una casa a ellos. Y yo les dije, de ninguna manera, ustedes son delincuentes que expropiaron la casa a una persona, la extorsionaron, le pusieron un revólver en la cabeza y le dijeron que se tiene que ir. Ustedes están devolviendo algo que no es de ustedes, el Estado ahora no les va a entregar una casa porque sería una locura. El proceso y la conversación siguió, terminaron entregando las casas porque se estaba haciendo cumplir una medida judicial y en un momento unas personas empezaron a gritar que yo era como un insulto, antichorro, sí. Antichorro. Y yo me di vuelta porque ahí ya me pareció que era demasiada la situación y le dije, sí, soy antichorro, ¿y qué? Le dije, yo defiendo la cultura del trabajo. Ustedes están en esta situación porque cometieron un delito. ¿Y vos decís que Jaime, después de ver el video, entendió más? Lo hablamos con él y no sé si él lo entendió mal, más o menos. Lo que digo es de que la situación de por qué yo dije eso es esa y yo no me arrepiento de decir eso. Y no creo, una cosa es andar por la vida arengando cual tribunero que uno es tal cosa y otro es tal otra. Pero si a mí como funcionario público alguien me dice como un insulto en ese contexto, que yo soy un antichorro y que esto es culpa mía porque soy un antichorro, me parece que a veces hay que poner las cosas, hay que encuadrar las cosas y poner las cosas en su lugar. Y yo lo que hice fue dar una señal clara a ellos de que las cosas había que ponerlas en otro lugar y que yo estaba en un lugar diferente al de ellos. Tomamos una tanda, estamos con Gustavo Leal, ya volvemos. Presenta Santander, el banco que banca a las pymes. Bien, seguimos con Gustavo Leal. ¿Estás de acuerdo con el allanamiento nocturno? Yo no estoy de acuerdo con la propuesta de Larrañaga de la reforma. Yo no te estoy preguntando por la reforma. No, pero quiero, porque creo que hay ciertas cosas que hay que discutirlas en un contexto diferente a cómo se propusieron. Y acá se propusieron 4 medidas que son absolutamente diferentes entre sí y es una mezcla no adecuada y no están orientadas a solucionar. Te quiero preguntar 2 medidas de esas aisladas, digamos, no en el contexto de esa reforma. Una aislada es el allanamiento nocturno, ¿estás de acuerdo? El allanamiento nocturno ya existe, en primer lugar. ¿Cómo es eso? Existe, los allanamientos nocturnos existen. Lo que no ante está un evidente delito, no, ante un evidente... Lo que no está autorizado es el allanamiento nocturno en un hogar. Claro. Bueno, no, pero el allanamiento nocturno, uno puede allanar en la noche un comercio, un local bailable. Ah, bueno, claro. En ese sentido. No, pero... No, también puede entrar a una digo casa... para poner también si hay un evidente delito y está matando a alguien, el policía puede entrar después... Con la autorización, bueno, es todo un procedimiento complejo. Allanamiento nocturno de hogares, ¿estás de acuerdo? Yo creo que merecería una discusión más en profundidad. Pero no te negás. ¿A discutirlo? Yo no me niego a discutir. Bueno, pero si lo discutís es porque estás dispuesto a aceptarlo. Si no, ¿qué gracia tiene? Estoy dispuesto a escuchar argumentos a favor y en contra. Y hay temas que están vinculados a la Constitución, que creo que toquetear la Constitución en ese plano no es muy favorable, no es muy bueno. Está. ¿Vos pensás que hay algunos delincuentes que son irrecuperables? Sí. Está. Y en la medida que eso es así, la cadena perpetua, revisable, en fin, ¿estás de acuerdo? Yo creo que el nivel de penas que existen en el Uruguay, si hay un cumplimiento efectivo, es suficiente. ¿Es un problema de que los jueces no las están aplicando bien? Es un problema no solamente de los jueces, sino de la arquitectura legal que tiene
el sistema que a veces permite sistemas de libertad anticipada, permite reducción de penas, permite una serie de cosas donde el cumplimiento después efectivo tiende a diluirse. Claro, pero si nosotros pensamos en la cadena perpetua, estamos pensando en un crimen tremendo, digamos, ¿no? Un crimen muy grave, ¿no? Para los crímenes muy graves existe 30 años con 15 de seguridad, Exacto, ¿verdad? exacto. Pero si hasta ahora, con todo lo que hemos visto, con cuerpos con 40 balazos, con chal, no sabemos más que ver, no se aplicó, nada indica que los jueces lo vayan a aplicar. No sé qué tiene que pasar para que un juez lo aplique. Creo que hay en la judicatura una concepción que hace que no se aplique ese artículo del Código Penal. En la medida que eso es evidente, y hasta ahora, no habría que forzar al juez a través de una ley que sea la cadena perpetua. No, prefiero que los jueces asuman la responsabilidad y la discusión de que hay normas que están para cumplir, porque si no se definen normas y después no se cumplen. Entonces creo que lo importante es poder cumplir algunas penas y que sean efectivas. Esa es la verdad. 30 años más 15, es cierto que son pocos los casos, pero a mí me consta, y por ejemplo, que el fiscal Juan Gómez ha aplicado en algún caso normas de esas. Me parece que sí. Pero yo creo que el único que se le aplicó fue a Goncalves. Tengo la idea, pero no lo quiero decir con certeza. ¿Sos consciente de que con el paso del tiempo, y yo creo que al influjo de que a pesar de todas las estrategias no se han dado los resultados, los delitos siguen creciendo, la izquierda ha ido cayendo en lo que criticaba, y es en ir por el camino de aumentar la represión, ya sea por la vía de eliminar la libertad anticipada, en fin, son medidas represivas, porque si vos eliminás libertades, ¿no? Cortás esas, son medidas represivas. El Frente ha hecho eso, le ha pasado eso. A ver, creo que en la gestión de gobierno uno tiene que tener la capacidad de dar respuestas a los problemas que existen en la sociedad y no en los papeles. Entonces, hay acciones que tienen que ver con el cambio de algunos enfoques y con normas que a veces uno piensa inicialmente que pueden funcionar y capaz que en otro momento no funcionan, y por lo tanto hay que cambiarlas. Así que a mí me parece que es un buen síntoma el cambio, porque de alguna manera es estar atento y ser sensible a lo que pasa en la realidad. ¿Pero a qué te estás refiriendo? Solo los necios no cambian, ¿no? ¿A qué te estás refiriendo? ¿A que está bien, que el Frente estaba en contra, digamos, de cualquier medida represiva, y que ahora esté a favor de algunas medidas que son de tono represivo? ¿Eso vos lo interpretás como un cambio? No, yo lo interpreto como un cambio de lo que yo dije. Lo que pasa es que yo no comparto ese análisis anterior que usted hace de antes el Frente Amplio no estaba de acuerdo con ninguna medida represiva y ahora se volcó a las medidas represivas. Sí. No comparto esa línea de razonamiento porque si el Frente Amplio... No, pero vamos a los hechos. El Frente Amplio cuando asume había 5.000 presos y hoy hay 11.200. Entonces, si cuando asumió había 5.000 presos y el discurso era que estaba en contra de la represión, nunca pudo haber aumentado la cantidad de presos. No, pero entonces el punto inicial está errado. Hasta en los últimos años, del 90 para acá, han aumentado las penas y los delitos han aumentado. Por lo tanto, las políticas represivas no han dado resultado. Y me parece una conclusión lógica. Los hechos es lo que demuestran, ¿no? Bueno, relativamente, eso así, lineal, tampoco. El razonamiento que usted me pide que yo acepte o le confirme sería: el Frente Amplio antes se negaba a la represión y ahora poco a poco fue variando su posición y hoy ha dejado, reprime mucho más e incluso ha dejado su visión inicial sobre que el origen social es parte de la explicación de los problemas. Bueno, esa lectura sí, yo no la comparto
de que sea real, porque le repito, cuando el Frente Amplio asume había 5.000 presos y después, cuando termina el primer periodo, ya había 7.000, quiere decir que ya en los primeros 5 años aumentó casi un 35 o 40% de los presos. Y si la lógica sería de que cuando asume el Frente Amplio no aceptaba la represión, no entiendo cómo aumentó casi un 40% de las personas privadas de libertad. Entonces la pregunta en es esa otra. línea, ese razonamiento así, creo que no se ajusta a la realidad. La pregunta es otra, si la represión fue tan eficiente, digamos, ¿no? En tanto se mide por la cantidad de presos, en fin, ¿por qué no da resultados? ¿Por qué la seguridad pública sigue siendo frágil? Bueno, pues son cosas distintas, son cosas diferentes. Nosotros tenemos un sistema penal donde hoy, por ejemplo, hay 11.200 presos, salen de la cárcel 5.800 por año y entran 6.000. Hay como una rotación altísima y con los nuevos cambios vinculados a las normas legales, durante un tiempo ha habido una cantidad de penas que son realmente muy bajas en relación a la responsabilidad que tienen los individuos. Y bueno, me parece que de a poco eso se ha ido mejorando y yo espero que justamente esa persecución penal esté acorde a una mejora en los temas de seguridad pública. Claro, pero eso depende de la época que lo midas, porque si lo medís de mediados de los 90, cuando se aprobaron las leyes de seguridad ciudadana, aumentaron un montón de penas. Aumentaron los máximos y los mínimos un montón de penas. Sí. Y sin embargo los delitos siguieron subiendo. Nunca pudieron, ningún gobierno pudo planchar los delitos, ¿no? Sí, también yo creo que esta idea que a veces se pone como consigna de que el aumentar las penas no sirve o es malo, yo no lo comparto. No, malo es malo, bueno, no, ineficiente. Ineficiente, no lo comparto. Porque... Pero vas contra lo lógico, contra la realidad. Contra la evidencia, digamos. No, la evidencia ¿qué dice? Dice de que, por ejemplo, hay delitos nuevos y que por lo tanto hay que tipificar nuevos delitos. Por lo tanto, eso de que no es bueno seguir creando figuras delictivas, yo no lo comparto. Vamos al femicidio, para ir al último. Porque, por ejemplo, nosotros necesitamos crear figuras delictivas vinculadas a los delitos ambientales. Pero vamos que no hay. Vamos a lo que más a la sociedad lo está impactando. Se votó una ley de femicidio, ¿verdad? Sí. Muy polémica porque es un aumento de penas. Es un aumento de penas. Y una nueva figura delictiva. ¿Los femicidios aumentaron o bajaron? Este año han bajado en relación al año pasado. ¿Pero cuánto? Pero desde que se aumentó la ley, al año siguiente aumentaron. Al año siguiente cuando se aumentó la ley, aumentaron. Sí. Entonces, digo, ¿para qué aumentamos aprobamos una nueva ley, ¿no? Una ley que aumentaba las sanciones. Y aumentaron. Entonces, este ejemplo podría ser replicado en un montón de casos. Entonces yo no entiendo por qué decís que eso no condice con la realidad, cuando yo no estoy ni siquiera opinando, es evidencia. Lo que pasa es que si uno va a funcionar con esa lógica, elimina las penas y elimina la cárcel. Y bueno, hay quien lo propone. Yo no estoy de acuerdo. Claro, pero hay quien lo propone. Yo no estoy de acuerdo. Porque ese razonamiento que usted está haciendo, si lo lleva, si lo sigue analizando y lo lleva a otros campos, es esa lógica. No, porque también uno puede decir... Y yo quiero que quede claro, no estoy de acuerdo con eso. Las penas podrían quedar como están y agregar algún otro elemento a la pena que pudiera ayudar a la pena a ser eficiente, ¿no? Como medidas de rehabilitación, como seguir al violento controlado, no sé, digo, otras cosas sumadas a las penas. Sí, también está en la libertad del individuo de aceptar las situaciones y de cambiar. Fíjense lo que pasó con el femicidio de hace unas horas atrás. Sí. La mujer había hecho la denuncia, el hombre no aceptaba que existía esa situación, por lo tanto no se presentó a la audiencia y no le pudieron poner la tobillera.
Entonces inicialmente quedó requerido y a la persona le pusieron custodia policial. ¿A la mujer? A la mujer. Cuando la encuentran al hombre, le ponen la tobillera. Le ponen la tobillera y a los pocos días, a los 2 o 3 días, se la saca. Se la saca. Y la mujer pide que no haya... No, se la saca. Y el juez, frente a ese desacato, en vez de procesarlo, porque es ahí donde está el tema, y vuelve a insistir que lo saca requerido por segunda vez para que lo encuentren, para que le vuelvan a poner la tobillera. La policía lo encuentra, le vuelven a poner la tobillera, le duró 25 minutos la tobillera. Se la volvió a sacar. Sí. ¿No? Y entonces ahí la persona volvió a estar con custodia policial y en determinado momento, pasaron los días, la persona fue al juzgado, la mujer, y pidió que no quería tener más custodia. Exacto. Y lo hizo bajo acta, etcétera, etcétera. Creo que en estos casos hay situaciones donde hay que endurecer el sistema penal en relación al ofensor. Sin caer, digamos, o que sí cayendo en lo contrafactual, pero también en el sentido común. Si a ese hombre, cuando se sacó la tobillera, ¿verdad?, lo hubieran mandado, puesto preso 15 minutos o 2 años, después iba a salir. Sí. Con la misma locura, con la misma raya. No sé si con la misma locura. ¿No? Capaz que, bueno, pues digo, era lo que está fallando entonces, capaz que no es la sanción, sino el tratamiento. Yo creo que las dos cosas. Esta era una persona que era un consumidor crítico de cocaína. Cuando tenía la denuncia, se inicia así por parte de la señora, que hoy está fallecida. Cuando él no tenía posibilidad de consumir, perdía absolutamente el control y se volvía una persona muy violenta. Entonces, en este caso, por ejemplo, hablando de penas, yo creo que ahí hay que aumentar las penas. Una persona como esta que se haya sacado de la tobillera, no hay que darle una segunda oportunidad a ver que se vuelva a poner la tobillera, sacar lo requerido. No, si desacata la orden de la justicia, esa persona debería de tener una sanción mucho más potente. ¿Sabes lo que pasa? Vos fíjate esto. Pero es lo que Gustavo Leal piensa. Frente a este caso... Sí. Salía y la mataba. Y debería de tener durante su estadía en prisión un tratamiento adecuado. ¿Qué es lo que sucede? Que en prisión y fuera. Sí, pero como no se tomó esa decisión, el juez, poniendo el caso arriba de la mesa, 2 veces rompió la tobillera. Sí. 2 veces. Sí. La segunda, 25 minutos la usó. Sí. Y seguían, y en ningún momento había interés en decir, bueno, yo creo que está bien lo que es una locura de que nosotros tengamos a mujeres siendo custodiadas por la policía porque el ofensor, el agresor, se niega a aceptar de que hay una relación que termina. Entonces, de última, esa custodia o esa tobillera termina siendo casi que un recordatorio permanente a la mujer de que todavía estoy en tu vida. Exacto. Porque es parte de esa visión. Pero hay dos factores. Uno, de que cuando se le pusiera la tobillera iba a salir y se le iba a dar como ha pasado tantas veces. Pero además, y esto no pretende ser condescendiente con el ofensor en modo alguno, simplemente descriptivo de una situación. Cuando una mujer denuncia a un hombre por agresión, solamente con la denuncia, solo con la denuncia, al hombre lo sacan de la casa. Y muchos tipos no tienen dónde ir, directamente no tienen dónde ir. Eso, vos imaginate en un tipo desequilibrado, cómo afecta, ¿no? Pasa situación de calle. No era el caso esta persona. No era el caso, pero se pasa eso. Entonces, cuando vos ves toda la situación, decís, la pena, la sanción, es solamente un aspecto de una realidad muchísimo más compleja que la sanción. Es un aspecto. Lo que pasa es que en los temas de violencia doméstica la sociedad está cambiando, pero tiene que aceptar que nosotros venimos de un modelo de interpretar estos fenómenos de violencia que es muy inadecuado. ¿Por qué? Porque antes los problemas de violencia en el ámbito intrafamiliar existió siempre. Delito, recién, es hace poco. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Antes, el golpe a la mujer, donde mayoritariamente los casos de violencia son de hombres hacia las mujeres, era algo aceptado.
y era visto como un tema de la vida privada. Por algo estas denuncias terminan en el juzgado de familia. Terminan en el juzgado de familia. Y por algo hay una actitud todavía institucional donde una persona denuncia semejante violencia, el hombre desacata y la acción de la justicia es: vamos a volver a buscar al señor y vamos a volverle a poner la tobillera. Está bien. Mire que se la sacó. Sí, ese es un caso, dijo, ese es un caso en el que creo que en estas cosas hay que ser pragmáticos. Ahí la verdad que sí, que en ese caso tenés razón. Da para hablar millones esto. Ya tendremos oportunidad. Ya tenemos. Última pregunta. El staff policial, que es un staff que viene acompañándose, creciendo como junto, ¿no? La yera, droga, inteligencia. En fin, si ganás, ¿lo vas a remover todo? Yo creo que hay que dar lugar a las nuevas generaciones en la policía. Y por lo tanto creo que tiene que haber una combinación adecuada de darle un lugar protagónico a nuevas generaciones que se han formado, porque en las instituciones tiene que haber una mezcla adecuada de continuidad y cambio. Te agradezco mucho la presencia. Gracias a ustedes. Nos vemos en una tanda cuando vamos con Gerardo Bleier. Presentó Santander, el banco que banca a las pymes.